tenemos antineoplásicos antracíclicos como la doxorubicina. Entonces, esta sería la tercera vía por la que el paciente con CA pueda tener también pericarditis, tanto por el tumor como tal, por el tratamiento con radiación o los fármacos que se usan para el tratamiento como antineoplásicos. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Otro medicamento que también está ya muy de moda, que genera pericarditis aguda, es el minoxidil, que es un tratamiento para el crecimiento del cabello, que incluso lo usan para crecimiento de barba. Entonces, hay que tener en cuenta esos antecedentes de cualquier tipo de tratamiento o de fármaco usado a la hora del diagnóstico de la pericarditis. Y el grupo de asociados a enfermedades de tejido conectivo o las autoinmunitarias, donde el lupus eritematoso sistémico tiene gran porcentaje de desarrollo de pericarditis aguda, un 20 a 40%. También la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica progresiva, entre otras, pero hay que tener en cuenta que el lupus eritematoso sistémico incluso a veces no está siendo diagnosticado adecuadamente. Viene una paciente joven, con cuadro de pericarditis aguda, que descartamos las otras causas, tanto infecciosas como las no infecciosas, y a veces no está de más valorar que no tenga una enfermedad como concomitante que pueda estar presentándose como debut o recién o oligosintomática en este tipo de pacientes. Entonces, importante valorar las enfermedades de tejido conectivo. Y así entramos en los criterios diagnósticos. Por un lado tenemos la parte clínica, ¿no? El dolor. Esto es importante que se conozca porque esto va a diferenciar el tipo de dolor que simplemente viene con un dolor como precordial de lo que puede ser angina, pericarditis u otras enfermedades, ¿no? Causas de dolor torácico hay como 20. No siempre significa que es angina de pecho. Entonces, este tipo de dolor es un dolor pleurítico que se modifica con los movimientos respiratorios. Aumenta con la inspiración y disminuye si hay sedestación o inclinación hacia adelante. Incluso por eso en algunos libros menciona la posición maometana, también parte de la pericarditis aguda. Puede haber otros síntomas que el paciente refiera, no muy específicos, como fiebre, disnea de esfuerzo, pero lo típico va a ser el dolor. El tipo de dolor que tenemos que valorarlo también en cuanto a los movimientos respiratorios. Si sabemos y sospechamos de pericarditis, entonces no va a ser la simple auscultación, sino esperar a que haga una inspiración y este dolor se exacerbe, inclinarlo hacia adelante para también escuchar mejor el roce pericárdico, y ya entrando en examen físico, lo que tenemos que lograr encontrar es el roce pericárdico. Sin embargo, este se va a presentar, depende de la bibliografía, hablan de que en un tercio de los pacientes, hay algunos que dicen que hasta el 80% de los pacientes, es decir, no todos los pacientes van a tener un roce pericárdico típico. Y lo complicado también es que es evanescente, va a aparecer y desaparecer en algunas exploraciones. Entonces, ante la sospecha por el tipo de dolor, los antecedentes, la sospecha de que tal vez tenemos una etiología infecciosa o no infecciosa clara, hay que seguir auscultando al paciente varias veces para lograr ver o auscultar el roce pericárdico. Sí o sí con la parte del diafragma, ¿no? Entonces, y el paciente inclinado hacia adelante, pedirle que exhale al final de la exhalación, ahí tendríamos que auscultar con más claridad. Como otro criterio diagnóstico tenemos entonces los laboratorios, donde simplemente vemos los restantes de fase aguda, desde la leucocitosis, que a veces presenta una linfocitosis aguda, el- la proteína C reactiva, la velocidad de la velocidad de eritrosedimentación, no, velocidad, ¿ves? Las enzimas cardíacas, el electrocardiograma, que también tenemos que valorarlo. ¿Por qué? En este va a haber una elevación difusa del segmento ST, que también nos tiene que orientar que no es un cuadro de infarto agudo de miocardio, porque la elevación del ST se tiene que presentar en una cara específica del corazón. En cambio, si es en la mayoría de las derivaciones, o casi todas, esto ya se denomina elevación difusa del segmento ST. Y la depresión del,
del PR, ¿no? Que es lo más característico de la pericarditis aguda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay fases de la pericarditis aguda en cuanto al electrocardiograma, donde la primera fase, que es a las primeras horas, vamos a encontrar eso típico, la elevación ST en todas las derivaciones excepto ABR, porque ABR es negativa, entonces por eso no va a haber la elevación, y en BO1 que también puede no estar tan clara. Luego el descenso o la depresión del PR. En la fase 2 ya se empieza a normalizar por un lado el ST y se empieza incluso a aplanar la onda T de manera generalizada. También se va a ir normalizando el PR. En la fase 3 incluso hay una inversión de la onda T en la mayoría de las derivaciones, pero también hay que diferenciarlo de isquemia miocárdica porque va a ser en la mayoría de las derivaciones, no solo va a ser en una cara específica. Y en la fase 4 podemos encontrar pacientes semanas después o incluso meses después y persistencia del dolor o el antecedente del dolor torácico típico de pericarditis. Podemos encontrarlo simplemente en fase normal, con un electro normal, sin ningún hallazgo específico. Ya haciendo otros exámenes complementarios, la ecocardiografía nos serviría sobre todo si estamos pensando que se ha complicado también derrame pericárdico, ¿no? Entonces, como he mencionado, en algunas de las infecciosas y de las no infecciosas tenemos la susceptibilidad mucho mayor que las otras de que genere derrame pericárdico y es por eso necesario la ecocardiografía. La tomografía y resonancia nos servirían sobre todo para ver el grosor pericárdico o tal vez un cambio en cuanto a la radiointensidad del pericardio. Entonces, también muchos, si no estamos pensando, no son de prioridad hacerlos. Y en sí, las guías europeas de cardiología lo que nos mencionan es que los criterios diagnósticos tienen que ser dos de los siguientes. El dolor torácico pericárdico, o sea, es el pleurítico, que se incrementa con la inspiración. El hallazgo de roce pericárdico, que hay que tener en cuenta que no está en el 100% de los pacientes de manera fácil detectar. Los hallazgos electrocardiográficos y la presencia de derrame pericárdico ya nos orienta que ha habido un cuadro de pericarditis. Como otros hallazgos, podemos tomar en cuenta los laboratoriales que habíamos mencionado, la velocidad de eritrosedimentación, el tema del PCR, la leucocitosis, incluso podemos tener enzimas cardíacas, eso no había mencionado, como las troponinas o CPKMB elevadas, porque a veces hay cuadros de miopericarditis. Entonces, eso igual no nos tiene que, ahí es donde más nos va a servir nuestro criterio clínico las características del dolor torácico y diferenciar, si se puede electrocardiográficamente también, el tema de un infarto de miocardio de un cuadro de pericarditis. Y bueno, otro hallazgo también, la inflamación por imagen. Como les decía, a veces la radiointensidad, radiopacidad de cada de las imágenes se modifica ligeramente, pero no son los más fiables. En el caso de que sí, también ingresaría como diagnóstico de pericarditis aguda. Y ya en cuanto al tratamiento, por un lado hay que ver la etiología, ¿no? Sí o sí la etiología de la pericarditis aguda. En líneas generales se recomienda el reposo porque va a aliviar por un lado el dolor. Los antiinflamatorios, como el principal sería el ácido acetilsalicílico en una dosis de 500 miligramos cada 6 horas, incluso dependiendo del cuadro. La colchicina que podemos iniciar a 0,5 miligramos al día o cada 12 horas, también depende de la tolerancia, porque hay que tener en cuenta los efectos adversos. Y, ay, perdón, aquí tendría que ser los corticoides. Los corticoides, que en algún caso de pericarditis aguda usamos, si es que está con persistencia del dolor, si esto no, si esto no se, si no vemos mejoría, perdón, con el ácido acetilsalicílico, los corticoides sí serían muy necesarios. Pero hay que tener en cuenta, los corticoides están contraindicados en la pericarditis post-IAM, porque tenemos que tener en cuenta que hay un miocardio necrótico, un tejido inflamatorio que está en evolución, entonces los corticoides podrían adelgazar la pared ventricular y generar una rotura de ventrículo izquierdo sobre todo. Entonces, corticoides contraindicados en post-IAM. Luego, obviamente, depende de la etiología, les decía, por ejemplo, la bacteriana no tuberculosa que genera un débito purulento,
Vamos a hacer inmediatamente drenaje, cateterismo o drenaje con catéter y antibiótico